ir a la palabra del Señor en esta tarde. Les quiero invitar al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el tema que estaremos tratando en esta tarde es una pregunta, que tal vez sea la pregunta de algunos en esta tarde: ¿por qué es difícil creer? Creo que es una muy buena pregunta. Cuando nos enfrentamos constantemente a la predicación del Evangelio, cuando vemos evidencias que son innegables con respecto a Dios, a su existencia, al llamado que nos hace, la pregunta es: ¿por qué es difícil creer? Y aquí tenemos un relato donde precisamente nos enseña y nos responde esta pregunta, muestra el corazón, muestra la realidad inherente en cada ser humano, precisamente para responder esta pregunta, una muy importante pregunta, porque muchas personas luchan, creen ser sinceros en lo que hacen, inclusive muchos tienen cierto anhelo, ciertos deseos por asuntos de la fe, de la religión, inclusive algunos van un poco más allá, quieren hacer algo por el Señor, pero aún no son salvos, pero aún no han alcanzado salvación, perdón de pecados ni vida eterna. Entonces este pasaje nos presenta esta verdad: hombres que vienen delante del Señor, le expresan un sentimiento de seguirle, le expresan un deseo de estar con Él donde quiera que vaya. El Señor invita a uno a seguirle, otro le dice al Señor que le va a seguir también, pero todos ellos van a tener excusas precisamente que nos muestran por qué es tan difícil creer. Así que tenemos aquí tres hombres que se acercaron al Señor. Indudablemente no era la primera vez que lo escuchaban a Cristo. De hecho, todos ellos le llaman Señor. Versículo 57, versículo 59 y versículo 61. Así que había inclusive cierto entendimiento acerca de quién era Cristo, acerca de quién era Él, tal vez lo que había venido a hacer. Había una cierta comprensión mental, entendimiento, pero nada más. Y tal vez había duda en ellos, habían ideas propias, tal vez métodos propios, de tal manera de, por medio de estos pensamientos, ellos podían o pensaban que podían agradar a Dios. Entonces todas estas cosas finalmente impiden o dificultan que pueda haber una fe verdadera, que se pueda creer. Así que estos tres hombres aparentemente no eran capaces de ver estas cosas. Reconocían quién era Cristo, lo habían escuchado, se sintieron muy movidos a seguirle, a reconocer inclusive que Él era Señor, pero tal vez Señor de otros y no de ellos mismos. Y el Señor nos deja esta enseñanza en su gracia para cada uno de nosotros, y especialmente para aquellos que están en esta misma situación, en esta misma condición, que se hacen esta pregunta una y otra vez: ¿por qué es tan difícil creer? ¿Por qué, a pesar de lo que mis amigos me cuentan? ¿Por qué, a pesar de lo que leo en la Escritura tiene mucho sentido? ¿Por qué, a pesar de que estas cosas tienen, la verdad, son evidencias que para mí son innegables? La pregunta es: ¿por qué es tan difícil creer? Es una muy, muy buena pregunta. Y qué bueno es el Señor en respondernos todo esto en estos pocos versículos, pero a la vez muy, muy profundo para nosotros. Así que vamos a ver el primer hombre, el primer caso, que lo tenemos en los versículos 57 y 58. Entonces comienza el relato diciendo: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Indudablemente, si uno en una iglesia escuchara a alguien decirnos estas cosas, uno se sentiría muy contento. Se sentiría feliz de que alguien manifestara: quiero estar acá y participar y todo aquello. Quiero seguir al Señor. Y este era un buen deseo que también tenía este hombre, quien no era ignorante de las enseñanzas del Antiguo Testamento, era un hombre de hecho religioso. Mateo, en el relato paralelo, nos habla de que era un escriba. Entonces no era una persona que no tuviera entendimiento, que no tuviera comprensión acerca de lo que el Antiguo Testamento
nos enseñaban. Eran personas educadas, personas que sabían mucho de la fe, que a la vez eran apegados a ciertas tradiciones. Así que, en resumen, no eran ni ignorantes, ni eran ajenos a muchas cosas con respecto a las cosas del cielo. Y estos hombres usualmente también estaban en contra de Cristo, porque ellos veían un peligro en el Señor de perder esa influencia que tenían en la sociedad. Y los escribas se caracterizaban por descansar en su propia justicia y se enorgullecían de ese lugar que tenían en la sociedad. Ese es el joven, ¿no? Este hombre que viene a hablar con el Señor. Un hombre que comprendía muchas cosas en su mente y viene con este sincero deseo, aparentemente. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Pero para entender un poco más, porque para entender la respuesta de Cristo, debemos también recordar que los escribas tenían una esperanza mesiánica, no espiritual, sino tenían una esperanza de un Mesías que iba a venir a dar una victoria terrenal. Ellos tenían un pensamiento que era completamente ajeno al real trabajo que nuestro Señor vino a hacer a esta tierra. Así que todo era una esperanza mesiánica, una esperanza terrenal, de tal manera que eventualmente ellos estaban esperando un libertador que no naciera en un pesebre, sino más bien viniera cabalgando en un corcel blanco, imponente, de tal manera que la gente se plegara a él. Tal vez han visto alguna vez alguna película de estos héroes nacionales. Recuerdo alguna vez que vi una película de Escocia, de William Wallace, que dicho sea de paso que nadie lo conoce en Escocia. Pero bueno, acá lo presentaban como un héroe. El asunto es que esta persona, después de cierto evento, iba pasando, ¿no es cierto? Y la gente lo comenzó a seguir. Tenía mucho carisma tal vez, y ese enojo por lo que había pasado. La gente comenzó a seguirle y se armó un propio ejército. Así que muchos veían a Cristo como este guerrero o este líder que básicamente iba a venir a luchar en favor de los judíos para liberarlos de la ocupación romana y hacerle una nación libre, una nación próspera en el mundo. Entonces, su pensamiento era muy ligado a este mundo. Entonces, aquí viene sus palabras: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero en un contexto, ya lo empezamos a ver, errado con respecto a quién era Cristo, a pesar de lo que él sabía. Y pareciera que nada lo iba a desviar de su propósito. Eran palabras que suenan fuertes, palabras que se muestran dedicadas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, yo voy a estar ahí para ti. Esas son más o menos tal vez las palabras que nosotros podríamos parafrasear hoy. Escucharé todo lo que tú tienes que decirme y haré todo lo que tú quieres que haga, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré ahí. Así que tal vez en su mente pensaba en las dificultades que significaría luchar con él por la libertad, pero que al final iba a recibir un lugar importante en este, insisto, reino terrenal del Mesías. Además iba a poder potenciar su popularidad, así que iba a ser elevado tal vez a algún grado dentro de este reino. Tal vez le iban a poner una espada en cada hombro y le iban a hacer un noble o algo así. Así que pensaba también en esta posible popularidad que podía lograr, más aún cuando estaba cerca de alguien que hacía tantas cosas hermosas. Y aquí viene la respuesta de Cristo, que puede sonarnos extraña, porque lo natural, como dije, desde nuestro punto de vista, es que este hombre había hecho todo lo necesario para ser llamado un seguidor de Cristo. ¿Quién podría dudar de esto, la verdad, cuando leemos el relato? De manera superficial. ¿Quién podría dudar de que este hombre podría ser llamado un seguidor de Cristo? Pero algo estaba mal con este hombre. Algo estaba errado en esta persona. Y el Señor conoce la verdadera motivación. El Señor conoce lo más íntimo de nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultar a Dios. No hay nada que nosotros podamos esconder de Dios. Tan hermosamente y poéticamente el salmista lo dice: si fuera los cielos, allí estás tú. Si pusiere mis pies sobre esta tierra, también aquí estás. Y si fuera lo profundo del mar, también allí tú me encuentras. No podemos escondernos de Dios, queridos amigos. Seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos, nadie puede esconderse de Dios. Así que había algo mal con este hombre. Algo que no estaba en las palabras, porque aparentemente eso era bueno, pero había una motivación en su corazón
donde se evidencia por las palabras de Cristo el amor que Él tenía por esta vida pasajera, el amor que Él tenía por las cosas de este mundo. Y aquí vamos a la respuesta de nuestro Señor en el versículo 58, a este ofrecimiento del primer hombre. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es una respuesta que aparentemente no nos da mucha claridad. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a este hombre? ¿Qué es lo que le está transmitiendo por medio de esta respuesta? ¿Y qué nos está diciendo a nosotros también en este tiempo? Y lo que hace Cristo aquí es apuntar a la realidad de este hombre. Como diciéndole, ok, mira, tú dices estar dispuesto a seguirme en todo lugar. Y tal vez el Señor lo miraba preparando el terreno para poder finalmente entregarle el mensaje. Entonces, mira, tú estás dispuesto a todo esto. Eso es algo interesante. Pero, ¿estarías dispuesto a hacerlo sin las comodidades de este mundo? Y nos imaginamos a este hombre como pensando. Porque en su corazón él amaba este mundo, tenía la esperanza en estas cosas. Y cuando el Señor le dice, mira, aparentemente estás dispuesto, pero ¿estarías dispuesto ahora a hacerlo sin ninguna comodidad en este mundo? Piensa, las zorras, los pájaros, tienen más comodidades que yo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ellas tienen, versículo 58, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos. Ellas tienen más comodidades que yo. Entonces él le pregunta, ¿estás dispuesto a sacrificar todo por mi causa? Y aquí es donde Jesús entonces, que había sido echado de varias ciudades, que había ya sido maltratado por personas, que no creían en él o querían aprovecharse de él de manera egoísta. Y este hombre tenía una idea completamente errada acerca de lo que significa seguir al Señor. Como si Cristo le dijera, estás confundido. Seguirme no es algo como tú lo piensas. Así que en el fondo, lo que vemos aquí que a pesar del buen deseo, en su corazón aún estaban arraigadas otras cosas. Estaban profundamente arraigadas otros asuntos y no estaba dispuesto a aceptar el costo de seguir a Cristo. No estaba dispuesto a aceptar, a abandonar las cosas que él disfrutaba por seguir a Cristo. Él prefería su propio plan, él prefería sus propias ideas, su propio sentido de la vida, su propio estilo de la vida, prefería el amor por la vida cómoda y bajo reconocimiento. Entonces, queridos amigos, creo que es importante que aprendamos de este ejemplo, porque si quieres ser un cristiano y piensas en el cristianismo simplemente para tener una vida de éxito, para ser una gran persona, para que la gente te aplauda, para que haya reconocimiento, si ves el Evangelio como simplemente ser un mejor esposo, y ves a Cristo como un ejemplo moral para ser un buen hijo, si ves a Cristo simplemente como un ejemplo para ser un buen amigo y no hacerle daño a tu vecino, básicamente, si esa es tu manera, aquello será un impedimento para la fe sincera y total en Cristo. De tal manera que, ¿por qué es difícil creer? Porque básicamente vemos la vida cristiana como un medio simplemente para ser una mejor persona en este mundo. Ninguna dimensión espiritual, ningún asunto con el pecado, ningún asunto con mi realidad delante de Dios, simplemente los asuntos que tienen que ver con otras personas. Y debo decirlo, Dios no ha de obrar en tu vida, no ha de actuar soberanamente hasta que en primer lugar no haya un entendimiento correcto de lo que el Evangelio realmente es, de lo que el Evangelio realmente hace, y hasta que entiendas lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, ¿estás seguro? Las zorras tienen más comodidades que yo, los pajarillos tienen más comodidades que yo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No tenemos la respuesta de lo que pasó con él, pero es evidente que seguramente se fue triste, porque su corazón fue realmente revelado allí. Y tenemos a un segundo caso acá. Versículo 59. Y aquí viene una invitación del Señor. Y dijo a otro, sígueme. Personalmente él llama a este hombre.
Y Mateo, de este hombre, del segundo hombre, lo llama discípulo. Así que es obvio que tenía cierto interés en conocer las enseñanzas de Cristo, porque discípulo era un seguidor. Por lo tanto, era reconocido como alguien que tal vez seguía a Cristo para escucharle, o tal vez para hacerle un par de preguntas, o tal vez para conocer más acerca de él. Entonces, Mateo nos ayuda a entender quién era este hombre, era un discípulo. Así que no rechazaba algunas verdades del reino de Dios y muchos asuntos le hacían sentido en su mente. Cada vez que escuchaba a Cristo, averiguaba dónde estaba y quería ir. Pero el asunto de este hombre es que estaba dudando entre dos pensamientos. Estaba dudando entre dos pensamientos. Y eso está en el versículo número 59. Él le dijo, Señor, él no rechaza de manera directa lo que Cristo le dice, pero ¿qué dice él? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Su problema era en que quería vivir primero su propia vida. Él quería disfrutar las cosas de este mundo. El típico pensamiento de las personas cuando sea más viejo, cuando sea mayor, cuando pase el periodo de mi juventud, cuando ya no tenga 20, 30 años, sino ya de los 60, 70, ahí voy a buscar al Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese pensamiento? Yo necesito primero hacer todas estas cosas. Y la sociedad trae a la mente del joven, tú tienes que vivir tu vida, tienes que disfrutar, tienes que sentirte libre, tienes que hacer las cosas por las que tanto has soñado, no, olvida toda autoridad, olvídate de Dios. Primero vive tu propia vida. Y eso es lo que este hombre nos enseña aquí. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Obviamente preocuparse de los seres queridos no es algo incorrecto. Esa no es la enseñanza aquí. Él no está diciendo que nos olvidemos de nuestras familias, porque aquello sería una contradicción a la Escritura que nos llama a dar provisión hacia ellos, amor y todo lo demás. Y aquello es loable. El asunto aquí de este joven era un asunto de prioridades. Allí estaba el problema. Porque nuestro Señor dijo que si no amamos más a Cristo, más a Él, que a padre, madre, mujer e hijo, no somos dignos de Cristo. Entonces, este hombre simplemente amaba las cosas y quería vivir las cosas de este mundo y pone una excusa y nada más que una excusa para poder entonces rechazar amable y políticamente lo que Cristo le había dicho. No le tiró piedras al Señor. No anduvo escribiendo grafitis. Este hombre escuchaba a Jesús. Tal vez en términos modernos iba a la iglesia, iba con sus padres, lo llevaban y en obediencia iba, pero su mente estaba en cualquier parte. No había ningún sentido espiritual, ningún asunto espiritual, porque su vida estaba en este mundo. Deja que primero, allí estaba la prioridad, allí estaba su corazón, allí estaba su vida, en las cosas que él quería hacer. Entonces, él quería su porción de herencia, porque claro, iban a enterrar a su padre. Entonces, cuando un padre moría, repartía las herencias. Entonces, lo que está detrás de estas palabras no es simplemente un amor por familiares, sino es por lo que él iba a obtener al ir a enterrar a su padre, la herencia que iba a recibir, una casa tal vez. Y hoy pensamos en una carrera tal vez, quiero sacar mi carrera y luego me voy a preocupar de los asuntos espirituales. Quiero tener éxito consolidado, quiero tener un excelente trabajo, quiero tener un buen vehículo, quiero tener una hermosa familia y luego voy a ver si puedo o si me queda tiempo para el Señor. Ese era el pensamiento de este joven, de este hombre. Era un discípulo, asistía tal vez a la iglesia en términos modernos, iba a ver dónde hablaban de estas cosas, pero su interés y su prioridad era simplemente disfrutar de esa herencia, de esa casa, de esa carrera, de ese éxito, que según él le iba a poder dar verdadera felicidad. Así que lo del funeral no es más que una excusa, entre tantas que la gente presenta. Una excusa más entre tantas que ya hemos oído de diferentes personas. Es más, una excusa que se suma a la que nosotros mismos una y otra vez dimos en nuestra antigua vida y tal vez a las excusas que algunos de los que están hoy aquí presentan, precisamente para poder rechazar política y amablemente la oferta universal del Evangelio.
Así que no era más que un disfraz que ocultaba los deseos que realmente habían en su corazón. Así que Jesús, conociendo esto, le responde, ahora versículo 60. Joven, hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Él pone en orden las prioridades, en orden, cómo debe estar ordenada las prioridades en esta persona. Porque si estás buscando vida espiritual, si estás pensando en estas cosas, es obvio que debes poner esto en primer lugar. Este hombre tenía su corazón preocupado por las cosas terrenales, sin lograr ver el valor del alma. Un trabajo. ¿Cuántas personas cuando las cosas van mal, vienen? Cuando las cosas se arreglan, se desinflan como un globo. ¿Por qué? Porque quieren la herencia, la casa, la carrera, el éxito, la familia, el trabajo. Cosas que en sí no son malas. No estamos diciendo que haya que hacer un voto de pobreza, en absoluto. Estamos hablando de prioridades. Y la palabra que usa aquí, que nos presenta la traducción es, deja que primero vaya. Allí está el asunto de prioridades. Y hay un tercer caso, en el versículo número 61, que le dijo a otro le dijo a Jesús, te seguiré, Señor. Mire, el primero le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió. Al segundo, al Señor le llama. Y este le dice, te seguiré, pero inmediatamente presenta la excusa. Son tres casos diferentes, ¿lo ve? El primero se ofrece, el Señor le responde, le dice, aquí está tu corazón. El segundo, el Señor lo llama y le dice, ok, quiero, pero esto es prioritario para mí. Y este le dice, te seguiré, y pone la excusa al tiro. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Así que hace un ofrecimiento, pero condicionado. Le dice al Señor esto, pero bajo ciertas condiciones. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y esto es algo diferente a los demás también, ya que este solo solicita ir a despedirse. Lo que suena correcto, ¿verdad? Si uno va a emprender un viaje, uno se va a despedir, uno va a entregar los saludos respectivos o incluso recomendable, porque si no la gente se va a preocupar. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué pasa con él? Entonces, tal vez su familia sabía dónde andaba, tal vez sabían de ese interés que podía, o cierto interés, aparente interés que tenía en asuntos espirituales. Y es más, ellos no ponían problemas en que frecuentara alguna iglesia, no ponía ningún tipo de impedimento para que escuchara algún mensaje, ni que pudiera compartir con otros creyentes. Le permitía que fueran a su casa o que visitara inclusive a otros creyentes para que hablaran de estas cosas. Pero básicamente lo que se nos muestra aquí es la realidad también de muchas personas. Quería estar en comunión con Dios, pero a la vez quería estar en comunión con el mundo. Eso es lo que se presenta aquí. Te seguiré, pero también quiero ir a tratar estos asuntos. Deja que me despida primero de los que están en mi casa. Quiere que quede todo bien con ellos. Quiero seguir al Señor, pero no quiero romper los lazos con mi pasado, por si alguna vez quiero volver. Está dejando la puerta abierta. Está dejando aquellas cosas no en el pasado, sino las quiere mantener ahí en el presente. Quiere estar en paz con Dios y en paz con el mundo. Algo que es una, obviamente, contradicción a la luz de la palabra del Señor. Así que quería disfrutar de este mundo y sus deseos, y no era sincero en querer seguir al Señor. Y aquí hay una gran verdad que también debe recordar y conocer. Es imposible servir sinceramente al Señor con un corazón dividido. No se puede. Es imposible. Y esos son los impedimentos para una fe verdadera. Porque queremos ser cristianos, pero vivir como el mundo vive. Queremos que se nos reconozca como hijos de Dios, pero queremos hacer las cosas que no hacen los hijos de Dios. Y aquí viene la respuesta de nuestro Señor en el versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno. Eso es imposible. Las palabras de Cristo son evidentes. Ninguno. No es posible
vivir una vida cristiana en mezcla con el mundo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es apto, está bien situado para el reino de Dios. Así que en la vida cristiana, si hay una posición, es estar en Cristo y solamente en Cristo. Así que hay tantos que han entendido el Evangelio, pero no totalmente. Hay tantos que son capaces de repetir el Evangelio, el mensaje de salvación. Inclusive hay cierta convicción, pero aquello no es una convicción firme ni verdadera. Porque a pesar de este entendimiento, a pesar de esa aparente convicción, no están en Cristo. Y aquí nos enfrentamos a diferentes circunstancias que puedan causar esto. Pensamos en ideas aprendidas desde pequeño. Aquellos que han nacido bajo y se han desarrollado bajo una cosmovisión no cristiana, por medio de enseñanzas anticristianas, enseñanzas ateas, enseñanzas que van en contra de lo que la palabra del Señor dice. De tal manera que todo aquello impiden entender que la salvación es solo por la fe y no hay nada que podamos hacer. Por ejemplo, ¿piensas que estar en Cristo es mantener un cierto estándar moral, tal vez? Ser un buen hijo, ser un buen esposo, ser un buen amigo, tener cierta religiosidad. Todas estas ideas aprendidas o vistas en otras personas, finalmente nos llevan a no despojarnos de todas aquellas cosas y nos lleva a pensar que podemos tener comunión con Dios y comunión con el mundo, y aquello es un impedimento, es una dificultad para creer, para la fe sincera. Así que tal vez has olvidado que la puerta se abrirá cuando llamemos a ella. Cuando golpeemos la puerta se abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. El problema del hombre es que muchas veces trata de abrir la puerta ellos mismos, ya no usando una palanca, sino usando las buenas obras, alguna manera en méritos o algún esfuerzo propio. Intentamos con la manilla poder abrir algo, intentamos múltiples maneras, simplemente para fracasar una y otra vez. Porque cada intento es un buscar, cada intento de esto no es más que buscar que se me permita seguir siendo lo que hoy soy. Nada más. Se me permita ser un cristiano, comillas, cristiano, pero a la vez amar al mundo. Por supuesto, aquello jamás te llevará a estar bien situado, bien puesto, bien en el lugar, como dice, apto delante del Señor. Más bien nos aleja de Dios. Así que voy a concluir. Porque el escriba tenía su corazón en la tierra, un impedimento para creer. El discípulo tenía la mitad de su corazón en la tierra, un impedimento para creer. Pero el tercero no tenía ninguna seriedad. Él pensaba o quería seguir a Cristo, pero seguir amando este mundo. Todos le llamaron Señor. Es importante que recordemos esto. Todos ellos le llamaron Señor. Y tal vez algunos de los que están hoy aquí no dudan que Cristo sea el Señor. Tal vez no lo dudan. Y miran a Cristo como un buen ejemplo. Miran a Cristo como una buena persona, alguien a quien imitar. Pero a la vez en su corazón están arraigados ideas por sobre lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por supuesto Dios no obrará hasta que reconozcas en primer lugar que eres un pecador, que estás lejos de Dios, que más allá de las circunstancias que han rodeado tu vida, más allá del entendimiento que puedas tener de las cosas espirituales, más allá de la comprensión que puedas tener de doctrina de la Biblia, más allá de múltiples cosas que te puedan hacer parecer un cristiano, no va a haber una obra verdadera de conversión hasta que haya un sincero reconocimiento de que eres pecador delante de Dios y que necesitas el perdón y que no puedes darte libertad a ti mismo
que no puedes hacer algo para ganarte la salvación. Debes reconocer el valor del alma y que al partir nada hemos de llevar. Estos hombres estaban amarrados a este mundo, sin recordar que cuando murieran, nada de eso iban a poder llevar. Ni su casa, ni la herencia, ni los primeros lugares, ni el mundo, ni sus amigos, todo eso iba a quedar acá. Nada de aquello por lo que tanto luchamos, el trabajo, los amigos, nos acompañará. Nada de lo que logremos va a poder emancipar nuestra alma del pecado y darnos paz con Dios. Debes reconocer que necesitas comunión con Dios por sobre todas las cosas, por sobre la religiosidad, por sobre el amor a este mundo, las cosas de este mundo. Por eso Jesús dijo, el que no me ama más que a todos, no es digno de mí. Así que debes orar para que haya en ti una real convicción. Seas joven, seas adulto, seas anciano. Debes orar para que el Señor traiga una verdadera y real convicción de pecado. Que puedas entender lo que el Evangelio realmente significa. Que no es simplemente para ser un mejor amigo, esposo, padre, hijo, lo que sea. El Evangelio tiene que ver con el destino eterno de nuestras almas, de nuestra relación con Dios, del camino que hemos tomado para nosotros mismos, sin darnos cuenta que lejos de Dios, simplemente segundo tras segundo, acumulamos ira para el día del juicio. Pídele al Señor que traiga esta convicción. Él la da por medio de su Santo Espíritu. Nosotros damos palabras, argumentos, pero no somos los hombres los que podemos traer convicción de pecado. Convicción de estas cosas, es la obra de Dios y a Él debes orarle. Debes pedirle al Señor. Debes pedirle que quite el amor por las cosas de este mundo, que te haga venir a Él de manera total, de manera sincera, de manera completa, sea la edad que tengas, el estado en el que estás. En la mañana hablábamos de esto y decíamos, hay gracia suficiente para el más grande de los pecadores. Y este es un gran aliento, estos pocos versículos, para cada uno de nosotros. Pero insisto, especialmente para aquellos que no son creyentes, para que puedan analizarse, para que puedan, ¿cuál es el que mejor me ilustra? ¿O cuánto porcentaje de cada uno de ellos me ilustra de manera tan clara? Y para que veas brillar el Evangelio, para que puedas brillar la gracia, ver brillar la gracia de Dios, que a pesar de mi rechazo, a pesar de mi indiferencia, a pesar de mi rebeldía en contra de Dios, aún hay gracia para pecadores. Aún hay gracia para aquellos que vienen delante de Dios en arrepentimiento y fe, confiando en Él como el único medio para ser salvo, alejándose, apartándose de este mundo para vivir una nueva vida en Cristo. Una vida que está basada en las promesas eternas que recibimos de Dios, que ya no estamos en condenación, sino ahora estamos en vida eterna. Ya no estamos bajo la ira de Dios, sino estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Y que un día, al partir del escenario de esta tierra, todo en este mundo ha de quedar, pero nos espera la más grande gloria que el hombre puede conocer, el cielo, donde estaremos para siempre y por siempre con nuestro Señor. Que nuestro Dios nos ayude a todos.